Saludos y besos en el chocorrol descremado para Lorenzo Zambrano y a su morro Alexander Zambrano. Un beso crack hasta el oeste de Nueva York. Iván Zavala, Carlos Cruz hasta Tapachula, Chiapas. Zorro del Desierto, Plus hasta Puebla. Jared Sandibáñez, Merced Moreno, Gilbert Cruz, Eduardo Mejía, Alfredo Martínez, Juan Olvera hasta Houston, Texas y a Luis Loyola hasta Tijuas. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, sóplenle chido al sin hueso. No se vayan a embarrar de atole. Muy lejos está aquel 2017, donde se daba a conocer con bombo y platillo sobre que el Atlético de Madrid haría una mega inversión en el fútbol mexicano. Durante aquella época, también se supo que este equipo de élite había dejado su inversión en la Liga India, pues se sabía que se habían retirado del ya extinto Club Atlético Kolkata. Mientras tanto, en México era la panacea el flamante equipo español, pues había llegado sin conocer un carajo de la liga, pero con la fiel creencia de que en nuestro país la gente era pambolera y que de alguna u otra forma el proyecto funcionaría. No obstante, la desincronización de la administración, el gobierno estatal y la falta de organización directiva, cuerpo técnico y jugadores hicieron de esta inversión tan amarga que ahora ya se deshicieron del equipo. Un proyecto fallido que terminaría por tomar el mote de un equipo ficticio y sin arraigo local. El famoso Club de Cuervos, donde dos empresarios carroñeros han decidido explotar la imagen de una serie que dejó huella en México, pero que parece muy arriesgada llevarla a la realidad. ¿Por qué? Aquí lo explicaremos. Es por eso que hoy te presento la falsa ilusión del Club de Cuervos y el predecible fracaso del Atlético de San Luis. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. No es la primera vez que el Atlético de Madrid fracasa en su intento de tener varios equipos por el mundo bajo la tutela de su marca, como en este caso. En 2014 ya se había hecho un equipo en la India gracias a la creación de la Superliga India, que inició en aquellos entonces con 8 clubes y el equipo colchonero ya le había entrado a la inversión con esa franquicia fundadora. El equipo llevaba por nombre Atlético de Kolkata o el Atlético de Calcuta, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo con alrededor de 15 millones de habitantes y un amplio sector de aficionados que siguieron a este equipo durante sus casi 3 años de vida bajo el manto de la envergadura española. Pero, ¿qué pasó con este proyecto? ¿Por qué murió de la noche a la mañana? ¿Tiene algo que ver con el ya extinto Atlético de San Luis? La respuesta es sí, ya que la historia de cómo el Atleti dejó las inversiones en un país como la India habla de que quizá este equipo no esté hecho para seguir con el modelo económico y de expansión como el de Citigroup, quien maneja el Manchester City y tiene clubes filiales por todo el mundo como Australia, Estados Unidos, India, Uruguay, Bolivia, Francia, China, Japón, España y Bélgica. Todos con un porcentaje importante en acciones. El caso del Atleti fue muy peculiar, pues a pesar de estar 3 años en la India, consiguieron 2 títulos. El primero en la temporada inaugural y el segundo en el 2016, con Luis García, ex Liverpool, Pumas y Puebla, y con un Alberto Marrero como director deportivo. Desgraciadamente, los ingresos de ese equipo no eran los mejores, ni tampoco llamaba la atención por la falta de arraigo con la afición. Además de los roces que tuvo la directiva española con el otro accionista del equipo llamado Sanjeev Goenka, quien terminó recibiendo una indemnización por parte del conjunto español, ya que según el empresario, el Atlético nunca invirtió un solo dólar en el equipo, dando solo el mote del Atleti. Por eso, el equipo colchonero decidió retirarse del supuesto negocio, pues para ese entonces, en 2017, el gobierno del estado de San Luis Potosí estaba abierto a escuchar propuestas para poder tener un equipo en primera división. Esa apuesta era mucho más ambiciosa para los españoles, quienes veían con mucho desprecio al fútbol indio, y donde sería muy complicado llevar jugadores de élite, por lo que al saber de México rápidamente escucharon las propuestas de negocio. El gobierno estatal del actual gobernador del PRI, Juan Manuel Carreras, deseaba tener inversiones en el estado, además de ganar adeptos en sus primeros años de gobierno. De hecho, en las negociaciones hubo mucha presión. El gobierno estatal se acopló a las exigencias del cuadro español, el cual pactó la inversión a cambio de preferencias con respecto al mantenimiento del estadio y servicios, y los acuerdos para el pago de menos impuestos. En 2017 habían quedado repartidas las acciones, siendo el 51% para el equipo español, el 19% para un grupo de inversionistas potosinos y un 30% para la familia Payán.
El objetivo de esta repartición fue que el Atlético se hiciera cargo de tomar la franquicia que estaba en la entonces Liga de Ascenso y llevara al club a primera, y así fue cuando consiguieron el bicampeonato en el Apertura 2018 y Clausura 2019 ante Dorados. Sin embargo, los manejos escuetos, la falta de identidad, la pandemia y un sinfín de malas administraciones y comunicación hicieron que el Atlético de Madrid fracasara una vez más en su expansión mundial, terminando con una inversión basura. Además de que aquí entra también el tema político. Los convenios por agua, luz, impuestos y todo el papeleo que se tenía arreglado tiene vigencia hasta que el gobierno priista termine su mandato, por lo que era casi un hecho que el Atlético abandonaría el barco, ya que un cambio a la gubernatura de partido iba a hacer que los españoles se acomodaran a los ideales y a las reglas del gobierno en turno, algo que no le convenía a los colchoneros, siendo un negocio casi regalado para ellos. Sin embargo, según Lalo España futbolero Mikel Arriola, los españoles se van de México porque el fútbol europeo ha tenido una pérdida general de 8.700 millones de euros gracias a la pandemia. Pero quizá los números digan otra cosa. Con el campeonato del Atlético, estos pudieron salvar un poco las pérdidas, pero siguen cargando las deudas por el Estadio Wanda Metropolitano, cayendo sus ganancias hasta un 6.7% por los motivos de la pandemia. Por lo que seguir invirtiendo en México no sería opción, más si ya no habría en el hipotético dádivas por parte del gobierno estatal y poco apoyo por parte de los inversores potosinos. Bien, pero lejos de los malos negocios del Atlético de Madrid, debemos tomar en cuenta que para que un equipo de fútbol funcione, necesita tener algo que pocos pueden generar, y eso se llama arraigo. Y si no saben qué es eso, simplemente es hacer una costumbre en un sitio que lleve a generar un vicio, junto a sus virtudes y deficiencias. Y el Atlético de San Luis nunca lo tuvo. ¿Por qué? Porque no creó una identidad. Muchos se preguntarán, bueno, pero entonces ¿por qué el Alfonso Lastra se llenó en las finales contra Dorados? Muy sencillo, porque era la noticia del momento, y si bien el equipo empezó a cosechar éxitos en su paso por la Liga de Ascenso, la indiferencia por parte de la directiva y los aficionados se hizo más estrecha. Cuando el equipo ascendió, la gente se subió al tren de la victoria, pero ojo, la barra siempre fue a animar con los colores clásicos auriazules, pues para ellos les fue indiferente que un equipo extraño llegara y se estableciera en un lugar donde los colores clásicos de los equipos extintos de ese estado son el azul cielo, por los Cachorros del Atlético Potosino, quienes crearon una gran historia en 1972 hasta 1991, y del Real San Luis y Club San Luis, quienes tenían los colores azul y oro, y que a principios del milenio habían ascendido generando un enganche sólido con la afición de aquella ciudad, llegando incluso hasta una final en 2006, la cual perderían contra Pachuca. Dentro de esas épocas, siendo un equipo más de Grupo Televisa, el San Luis tuvo uno de sus mejores momentos llegando hasta la Libertadores. De hecho, la combinación de sus colores en muchas ocasiones tuvo un segundo uniforme con los colores azul cielo en su casaca, emulando a los extintos Cachorros. Todo eso generó sin duda ese arraigo fuerte y volvió a posicionar al equipo a nivel nacional. Sin embargo, dentro de esos años, en 2007, se ocupó el mote de Gladiadores, el cual nunca fue aceptado por la afición. Ni aunque Televisa les haya hecho una promoción descomunal, ni aunque el sonido local siempre los llamara así. La afición nunca se conectó, ni hizo suyo el apodo pese a que una mascota estaba vestido como espartano. Es aquí donde se entiende que por más que quieras cambiar las raíces de un club, esto no funcionará. Si a pesar de que llevaban los colores originales, la mascota ni el apodo funcionaron y terminaron en el bote de la basura, lo mismo pasó años después con el Atlético de San Luis, solo que con ellos fue una transformación total. Colores, estadio, directiva, es más, nunca hubo tampoco conexión, equipo, aficionados, todo siempre fue muy hermético en aquella ciudad. Parecía que los jugadores jugaban en otro mundo. Las entradas antes de la pandemia eran paupérrimas, como si solo fueran el juguete de moda en aquellas finales, y luego ¡pum!, desaparecen las ganas de consumir a ese equipo que nunca pudo ser del agrado de la afición, la cual es una de las más calientes de la liga. Pues por años han tenido mala fama de ser problemáticos, al menos en la parte de la barra, la cual ha tenido innumerables enfrentamientos a las afueras del estadio, al menos en los últimos años. Aún así, y luego de un Guardianes 2021 que los hizo descender monetariamente, la prueba del poco o nulo arraigo de este equipo se pudo constatar con las broncas que tuvieron jugadores y afición.
De hecho, en la goleada que Puebla le propinó a domicilio por 4-1, Juan Izquierdo se fue a confrontar con la barra de animación luego del final del partido, justamente en el juego donde la afición regresó al estadio. El evento no pasó a mayores, pues la reja estaba cerrada y los elementos de seguridad evitaron una desgracia. Otro de los eventos bochornosos se dieron en el partido final, donde el San Luis cerró con goliza ante Pachuca. La barra potosina quiso brincarse al campo para increpar a los futbolistas, quienes habían terminado con un marcador en contra de 5-1. La barra brava, al ver frustrada su encomienda, empezó a enseñarles los colores reales de la playera, el auriazul, dando a entender que los futbolistas de la cancha representaban a un equipo sin identidad. En esa tarde, los pocos aficionados que se dieron cita fueron indiferentes al descenso. Nadie lloró, al contrario, aplaudieron que ese equipo sin arraigo por fin haya lapidado su desgracia en esos territorios. También hay que señalar que los malos manejos en la directiva, en la contratación de técnicos, fue un asco, pues hay que recordar que en septiembre del 2019, el técnico del ascenso, Poncho Sosa, fue cesado por supuestamente insultar a unos jugadores y a Alberto Marrero por darles a entender que eran unos tragasables. Luego vinieron las lamentables contrataciones de Gustavo Mañozas y Guillermo Vázquez, quienes son técnicos tachados por la corrupción y por ser miembros activos del cártel del gol de Greg Taylor y asociados. Pero bueno, hay quien dirá que es bueno que se haya ido el Atlético de Madrid, un proyecto fallido, pero enfrente llega una nueva inversión de Estados Unidos con el exgerente de los Astros de Houston, Jeff Luhnow, quien es el que trae el dinero para hacer la compra de la franquicia del Atlético de San Luis, la cual ya va muy avanzada y será un hecho que sea el nuevo dueño de este raquítico equipo. Luhnow es mexicano y fue señalado por el robo de señales en la MLB en los años 2017 y 2018, rango de tiempo donde precisamente su equipo había sido ganador en la Serie Mundial. Pero, ¿qué significa eso del robo de señales? Muy fácil, los beisbolistas siempre tienden a hacer señalizaciones a distancia donde marcan la estrategia, y aunque el robo siempre ha sido pan de cada día, lo que hizo el escándalo más grande, y por ende la sanción de los Astros y los Medias Rojas, fue que ambos usaron la tecnología para hacerlo más sencillo. Luego de ese escándalo, Luhnow decidió cambiarse de deporte. En su momento, ya había pujado por un equipo en México, el Puebla, pero lo abrieron cuando supieron que él era el interesado. Ahora, con un pie dentro del fútbol mexicano, Luhnow se ha asociado con un personaje ciertamente impresentable para muchos. Para otros, es un visionario. El creador de Club de Cuervos, Carlos Alarraqui, es el otro inversor, el cual simplemente pondrá el nombre del equipo apoyado en la serie de Netflix mexicana de fútbol llamada Club de Cuervos. Para muchos, esta idea puede ser un boom en México, contemplando que muchos aficionados son fans de la serie sin importar a qué equipo le vayan, pero independientemente de eso, si este equipo se lleva de la ficción a la realidad, entonces sería un arma de doble filo evocando a un posible nuevo fracaso. La pregunta es, ¿realmente los aficionados potosinos van a hacer clic con un equipo que nada tiene que ver con su historia? ¿O lo seguirán solo porque les gusta la serie ya? Esta apuesta es muy arriesgada, pues el equipo volvería a caer en lo mismo que el Atlético de Madrid. De inicio sería la novedad en aquella ciudad, pero ¿realmente mantendría a la gente al borde de la butaca? Para Carlos Alarraqui es momento de explotar de nueva cuenta el mote del Club de Cuervos, recordando que prácticamente la franquicia ya terminó, solo fueron 4 temporadas y desde el 2019 ya no existe más el nombre de Cuervos en promocionales, recordando que aunque haya sido un buen proyecto, si ya no se explota más, simplemente quedará en el olvido, por lo que Alarraqui y compañía plantean ganar dinero, hacer negocio explotando este nombre, aprovechando que mucha gente en México le encanta la serie. Lo más interesante es que si lo vemos desde el lado de marketing, quizá el club en sus primeros años tenga cierta vida, ya sea en ingresos y en interés, pues según muchos expertos en el mercado del fútbol, creen que los Cuervos es el equipo de todos. Así como el aficionado del América o del Cruz Azul apoyan a su equipo, seguro lo harán con los Cuervos e inclusive a quienes no les gusta el fútbol pero sí la serie. Seguro serán consumidores de la marca. Quizá a esto le está apostando Carlos Alarraqui, aunque si esto no funciona, el nombre de Cuervos terminará manchado por el fracaso.
Pese a todo, el equipo de Cuervos como serie vende, luego de que la marca de ropa deportiva Charlie se hizo de los derechos de maquilar los jerseys del club, por ahora ficticio. Las playeras volaron, fue todo un buen experimento de marketing, pero no solo el marketing manda en el fútbol, y menos en plazas futboleras tan arraigadas con la historia de esos clubes. Pues una cosa es lo ficticio, quizá ahí se pueda vender porque sabes que apoyas a un equipo que no es real y no tiene historia. Aquí es donde la pasión no debe confundirse con el amor a los colores. Sin embargo, muy pocos saben quién es Carlos Alarraqui, una estirpe de Televisa y hoy en día un ente muy conocido en la política, pues es un férreo adversario del gobierno en turno. Además de ser por años publicista del PRI y del PAN, un ente que se llevaba tajadas millonarias por parte del erario por servicios de difusión de videos y panfletos de información. En la época de Enrique Peña Nieto, Alarraqui y asociados, la agencia de publicidad de este sujeto cobró alrededor de 17 millones de pesos por hacer propaganda política a favor del presidente en turno. De hecho, previo a las elecciones del 2018, Carlos Alarraqui estuvo al frente de la campaña de José Antonio Meade para tratar de levantar su candidatura, la cual estaba por los suelos. De nada sirvió, pues el candidato tricolor quedó muy lejos, en tercer sitio, todo eso porque Alarraqui ya había firmado un acuerdo para ser parte del gabinete del priista. Carlos Alarraqui, desde que tuvo acercamiento al poder, siempre ha estado del lado de los políticos que les surten dinero para trabajar con ellos y levantarles, o en su caso, limpiarles las carreras a base de publicidad muy barata y engañosa, que muchas veces termina siendo un reverendo fiasco. Aún así, él se autoproclama como el publicista de México, aunque todo eso sea ficticio. Además, si ustedes recuerdan aquella campaña media chafa del América que decía grande, muy grande, por allá del 2011, la cual fue bastante mala y troleable. En aquellos ayeres, América tenía una baja considerable de juego, la cual hacía ver más en ridículo al equipo. Aún así, este señor dio en el clavo, al menos en una serie la cual desea continuar explotando, pero en la vida real. En un lugar donde pareciera que no hay éxito para equipos o colores ajenos al arraigo local. Carlos Alarraqui es de lo peor en publicidad en México, y por ahora, el conjunto de todos esos factores nos dice que los Cuervos de San Luis podrían ser la peor basura antes realizada en el fútbol mexicano, aunque para muchos crean que habrá que esperar. Pero dime, ¿Club de Cuervos será una buena apuesta en un equipo en México o solo es puro show que fracasará al cabo de un año? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.